la física? La física es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Podemos decir que la física investiga los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en el universo con el objeto de establecer leyes matemáticas que puedan predecir su comportamiento. La física también es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua, ya que la astronomía es una de sus disciplinas. En los últimos 2 milenios, la física fue considerada dentro de lo que ahora llamamos filosofía, química y ciertas ramas de la matemática y la biología. La física como ciencia. Las características. Es objetiva, emplea mediciones específicas, condiciones de observación, persigue la generalización. Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. La física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. Ramas de la física. En esto podemos encontrar la física clásica y la física moderna. La física clásica se encarga del estudio de aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente pequeña, comparada con la velocidad de la luz en el vacío y cuyas escalas espaciales son muy superiores al tamaño del átomo y molécula. La física moderna se encarga de los fenómenos que se producen. Ramas de la física. La física. La física se divide en física clásica y física moderna. La física clásica a su vez se divide en termodinámica, mecánica, óptica, acústica y electromagnetismo. En la física moderna tenemos relativista, atómica, cuántica y nuclear. En la física clásica, la mecánica es aquella que estudia el movimiento en sí. Esta se divide en estática, cinética y dinámica. La termodinámica es aquella que estudia la relación entre el calor y la energía. La óptica estudia el comportamiento de la luz, características y sus manifestaciones. La acústica estudia el sonido y las vibraciones que producen el mismo. El electromagnetismo estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. En la física moderna, la física relativista. Esta describe el comportamiento clásico de los cuerpos en un espacio y tiempo determinado. La atómica estudia las propiedades y el comportamiento de los átomos. La cuántica estudia el comportamiento de la materia cuando sus dimensiones son muy pequeñas. La nuclear estudia el comportamiento de los núcleos atómicos. Hola con todos, mi nombre es Darwin Casa. Soy del grupo C21C. Mi tema es el método científico. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. El método científico está sustentado por 2 pilares fundamentales. El primero de ellos es la producibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. Por ejemplo, en forma de un artículo científico. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda la producción científica que tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada, lo que es lo mismo es el falsismo. Esto implica que se podría diseñar experimentos. En caso de dar resultados distintos a los predichos, se negaría la hipótesis puesta a prueba. Tipología, método científico. La sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y difícil. No existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. A pesar de ello, aquí se presenta una clasificación que cuenta con cierto consenso dentro de la comunidad científica. Además, es importante saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento. Todos contribuyen a una propuesta racional para llegar a su obtención.
Se clasifican en método empírico o analítico. Estudia el conocimiento de manera lógica, autocorrectiva y progresiva, características de las ciencias naturales y sociales humanas, características a las ciencias descriptivas. El método empírico-analítico se subdivide en el método experimental, método hipotético, método de observación científica, método de la medición, método hermenéutico. Método experimental. Algunos lo consideran por un gran desarrollo y relevancia un método independiente del método empírico, considerando que a su vez, independientemente de la lógica empírica, su base es la lógica experimental. Método hipotético. En el caso que se le considere al método experimental como un método independiente, el método hipotético o deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico analítico e incluso fuera de este. Método de observación científica es propio de las ciencias descriptivas. Método de la medición, a partir del cual surge todo el complejo empírico y estadístico. Método hermenéutico es el estudio de la coherencia interna en los textos, la filología, la exégesis de los libros sagrados y el estudio de la coherencia y las normas y principios. Pasamos al siguiente método, el método dialéctico. Las características esenciales de este método dialéctico es considerar los fenómenos históricos y sociales continuos en el movimiento. Dio origen en el materialismo histórico. El método histórico está vinculando al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario relevar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su conocimiento, las diferentes etapas del periodo histórico. Método sistémico. Está dirigido a moderar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por el otro su dinámica. Método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en una reunión racional de varios elementos dispersos en una totalidad. Este se representa más como un planteamiento de hipótesis. Método lógico. Es otra gran rama del método científico, aunque es más clásica y de menor fiabilidad. Su unión con el método empírico dio lugar al método hipotético deductivo, o un más fiable hoy en día. Este método se subdivide en método lógico deductivo, método lógico inductivo. Método lógico deductivo. Mediante él se aplican los principios de descubrimiento a casos particulares a partir de un enlace juicioso. Destaca en su aplicación el método de extrapolación. Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de los casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su aplicación el método de interpolación. Clasificación de las unidades de medida. Las unidades fundamentales son 7 unidades, de las que se desprenden todas las demás. En el sistema internacional son masa, que viene dada en kilogramos, longitud, que nos viene dada en metros, tiempo, que nos viene dado en segundos, temperatura absoluta, que nos viene dado en grados Kelvin, cantidad de sustancia, que nos viene dado en moles, corriente eléctrica, que nos viene dado en amperios, y la intensidad luminosa,
Los sistemas de unidad en general. Sistemas de unidades. Define un conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto. Existen varios sistemas de unidades. Estos son Sistema Internacional de Unidades, Sistema Métrico Decimal, Sistema Sexagesinal, Sistema Natural, Sistema Técnico de Unidades y el Sistema Anglosajón de Unidades.